El Ministerio de Salud presentó ayer un estudio sobre el uso de dosis de refuerzos en vacunas inactivadas, el primero a nivel mundial. La investigación arrojó que todas las vacunas usadas como dosis de refuerzo logran aumentar notablemente los niveles de efectividad. Lo vamos a conversar con el inmunólogo y académico de la Universidad Católica, Alexis Calergi. ¿Cómo está, Alexis? Sí, muy bien. Buenas tardes, Lucía. Gracias por la invitación y felicitarla por su programa. Saludar también a la audiencia que nos escucha. Muchas gracias, doctor. Además, usted, entre medio de todo el tiempo que ha significado también acompañar el proceso de vacunación desde el Instituto IMI, ¿no es cierto?, desde la Católica también, y la revisión de estos datos desde su punto de vista, entonces, para nosotros es muy importante. ¿Cuáles son los resultados más específicos que se nos puede dar del estudio presentado ayer? Bueno, lo más importante es primero recordar que todas las vacunas que han sido aprobadas para uso de emergencia, tanto en Chile como en otros países, siguen en estudios científicos, estudios clínicos. Hemos visto cómo los resultados que han generado los estudios controlados, científicos y clínicos, como el que estamos haciendo en la Católica con otras universidades, han ido entregando antecedentes y de alguna manera que son consistentes y han ido anticipando en cierta manera los resultados observados a nivel de los estudios de efectividad poblacional, como el que mostró el Ministerio de Salud ayer, que es muy importante porque en el fondo muestra cómo se comporta la vacuna en la vida real, mientras lo que observamos, ¿verdad?, en los estudios más detallados, científicos, que son controlados, que son los estudios clínicos. Y sin duda los datos que ayer se informaron son tremendamente favorables porque indican que algo que planteamos tempranamente este año, la eventual necesidad de reforzar la inmunidad contra el coronavirus, es una decisión aceptada pensando en lo que observamos en nuestro estudio, que a los 6 meses ocurre un natural decaimiento de los niveles circulantes de anticuerpos y células. Segundo, la presencia del virus en la comunidad, ¿verdad? Una situación pandémica. Y tercero, la ocurrencia de variantes. Entonces, esos tres factores yo creo que se suman a también la disminución de la efectividad de la vacuna a nivel poblacional, que conduce a la decisión de reforzar la inmunidad por medio de esta dosis de refuerzo, que ratifica la importancia de mantener los niveles de inmunidad circulante elevados y se traduce en un resultado de efectividad poblacional tan favorable como el que se informó ayer. Doctor, esta investigación fue realizada ¿en qué contexto? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, un plan de vacunación que incluyó mezclar las distintas vacunas, ¿no es cierto? A quienes alguna vez recibimos las 2 dosis de Sinovac, ahora se nos está inoculando otro tipo de vacuna, que es a mí al menos me tocó Pfizer, no sé si a todo el mundo le ha tocado la misma, pero este estudio ¿fue hecho también considerando esos elementos o se concentró solo en la no combinación de dosis? No, ayer se informaron los resultados de la efectividad de la dosis de refuerzo para las 3 vacunas que se han utilizado para hacer dosis de refuerzo. Tanto Pfizer como AstraZeneca y Sinovac. Combinadas. Y los 3, no, en el fondo, personas que recibieron 2 de Sinovac y una de refuerzo con Pfizer, personas que recibieron 2 de Sinovac, refuerzo con AstraZeneca, y personas que recibieron 2 de Sinovac y refuerzo con Sinovac. Y esos datos son los que ayer se mostraron, que son sin duda muy positivos, porque son todos sobre el 80%, y eso resulta de la reactivación de la memoria inmunológica que generaron las 2 primeras dosis de Sinovac. O sea, las personas que recibieron las 2 primeras dosis de Sinovac desarrollaron una inmunidad que se traduce en anticuerpos y células que circulan por la sangre, pero además en una
un atributo que tiene el sistema inmune que se llama memoria inmunológica, que se reactiva con la dosis de refuerzo y hace que los niveles de anticuerpos y células inmunes aumenten, y eso se traduce en mejor protección contra el virus. Independiente de que si la pandemia no continúa como tal, pero para nosotros estarla controlando, nosotros como humanidad, digo yo, necesitemos vacunarnos permanentemente, como pasa también con otro tipo de virus que circulan. Independiente de eso, la dosis de refuerzo es suficiente para alcanzar los niveles de inmunidad que generaban las dos dosis iniciales, o se tiene que hacer el esquema completo y avanzar hacia una cuarta dosis, por ejemplo, porque las primeras se supone que incorporaban 2 inoculaciones. No, una muy buena pregunta, Lucía. Nosotros estamos al interior del estudio científico clínico que estamos haciendo con la vacuna de Sinovac en la Católica, con otras universidades. Observamos que la dosis de refuerzo genera un aumento que cuantificamos bastante significativo de los niveles circulantes de anticuerpos, incluso por encima de lo que se observó con las 2 primeras dosis, y sin duda muy por encima de lo que uno ve 6 meses después de la primera dosis. Entonces, la respuesta a su pregunta es qué es lo que nos depara el futuro. Yo creo que hay que tomarla en base a la evidencia científica. Nosotros vamos a seguir monitoreando cómo se mantienen los niveles de anticuerpos, cómo se mantienen los niveles de células inmunes, porque un muy posible escenario es que la inmunidad contra el coronavirus requiera refuerzos periódicos, ¿verdad? Como ocurre en el caso de influenza, que año a año nos vacunamos, especialmente considerando que hay variantes del virus que han ido apareciendo. Afortunadamente hemos observado que los datos que se informaron ayer de efectividad poblacional son además doblemente importantes, porque son datos informados en base a las variantes que están circulando en nuestro país, que son principalmente la variante Gamma y Delta. Entonces, es una señal de que la inmunidad, como usted dice, efectivamente está protegiéndonos, y de la manera que tengamos un sistema inmune sano, robusto, capaz de reconocer el coronavirus por medio de la vacuna, vamos a estar mejor preparados y protegidos contra la pandemia. Doctor, me imagino que usted se enfrenta a situaciones como la que le voy a exponer habitualmente en el trabajo que realiza como investigador, como científico, y la ética que está asociada a ella. Y le voy a hacer una pregunta que es compleja para el escenario nacional, es compleja para cada uno de nosotros, y es ¿cómo se compatibiliza la posibilidad que hemos tenido nosotros de avanzar en una dosis de refuerzo, una tercera dosis, con, por ejemplo, las solicitudes de la OMS a los países de no poner dosis de refuerzo para que la producción de vacunas también pueda distribuirse a nivel mundial en zonas donde todavía no ha llegado la vacunación a los porcentajes que nosotros tenemos? Sí, es una pregunta tremendamente compleja, que yo la he meditado mucho, y la manera como después de darle muchas vueltas, la hemos abordado es de la siguiente manera. Son 2 problemáticas separadas, son distintas. Una problemática es la necesidad de reforzar la inmunidad, porque la evidencia científica sugiere que, considerando la circulación viral, las variantes y el decaimiento que tiene la inmunidad normalmente después de la infección o de la vacunación, hace necesario un refuerzo. Esa es una problemática, ¿verdad? Que tiene una solución, y la solución es la dosis de refuerzo. La otra problemática tiene que ver con el acceso a la vacuna. Y lamentablemente, el acceso a la vacuna va de la mano con estrategias que tienen países que son todos soberanos, independientes, de cómo abordar el problema, ¿verdad? Hay países que han tomado estrategias incluso de partir muy tarde la inmunización, y ahí la posibilidad de intervención externa yo creo que es difícil. O sea, en el fondo podrían haber otros factores más allá de la disponibilidad de las dosis de vacuna que influyan en la capacidad de un país de vacunar a su población, decisiones de las autoridades de esos países. Hemos visto eso que ha ocurrido. Entonces, yo creo que hay que manejar esto como 2 problemas que están separados. Yo creo que
capacidades de manufactura de vacunas se han ido potenciando, y es fundamental que se avance en fortalecer las instituciones multilaterales, como por ejemplo la OMS, para que se puedan, o la OPS, para que puedan promover sistemas de suministro que den acceso a la vacuna a los países que van más lento en la vacunación, pero también que puedan de alguna manera apoyar a que esos países puedan efectivamente utilizar esas dosis, eventualmente implementar campañas de vacunación, porque nosotros en Chile lo vimos claramente. Primero está la ciencia que genera la vacuna, que da acceso a la vacuna, luego vienen las decisiones que se toman desde las autoridades y luego vienen las capacidades locales de implementar una campaña de vacunación. Nosotros vimos cómo los municipios, los CEFAM, los consultorios, espacios incluso universitarios, fueron lugares de vacunación. Eso es una problemática que va más allá de la disponibilidad de las dosis. Y no todos los países están igualmente organizados. Entonces, hay varios factores que afectan a esa segunda parte de su pregunta. Pero lo del refuerzo de la inmunidad tiene sustento, es necesario, hay que hacerlo, ¿verdad? Y en el fondo, nosotros desde Chile es muy importante que apoyemos instancias multilaterales que promuevan el acceso a la vacuna en países que van más lento la vacunación, y también el trabajo que por lo menos a mí me toca hacer bastante, que es la difusión, el hablar, el poder comunicar qué es lo que son las vacunas, porque en algunos países, sorprendentemente, donde hay mucho acceso, ¿verdad?, a dosis, el porcentaje de la vacunación vacunada sigue siendo baja, no la esperable. Va aumentando, pero no al ritmo que uno esperaría, justamente porque hay dudas, ¿verdad?, inquietudes, preocupaciones muy, digamos, atendibles respecto a la vacunación. Entonces, es un problema multifactorial, ¿verdad? Pero lo cierto es que el refuerzo de la inmunidad es necesario para que la pandemia se controle en el tiempo y va de la mano con los datos que estamos obteniendo en los estudios de efectividad poblacional que muestran cómo tiene beneficio contar con la dosis de refuerzo. Doctor Alexis Kalergi, un par de preguntas que nos hacen auditores que han tenido dudas, efectivamente, si usted las puede responder de forma acotada. Una es lo que nos hacen llegar, que familiares no se quieren vacunar porque tienen miedo a la trombosis, que han escuchado información o han leído información por ahí relacionada a la trombosis con la dosis de refuerzo. Y la segunda es si efectivamente personas que no fueron vacunadas con Sinovac van a tener también dosis de refuerzo. Bueno, la primera pregunta es absolutamente algo muy atendible. Las inquietudes son siempre fundamentadas en la información que uno recibe. Lo importante es ir a la fuente de información lo más fidedigna desde el punto de vista científico posible. Entonces, la probabilidad de tener efectos trombóticos o enfermedad con algún nivel de trombosis en una persona no vacunada a raíz de COVID, ¿verdad?, es muchísimo mayor que la posibilidad de desarrollar como efecto adverso trombosis con una vacuna. Eso, el virus causa alteraciones justamente, y una de ellas es la trombosis, ¿verdad?, problemas de también vasculares a raíz justamente de la infección y la falta de inmunidad. Entonces, en el fondo uno ahí tiene que pensar dónde tengo más probabilidad de pasarla mal, ¿verdad? Y sin duda es estar sin vacuna frente al virus. En relación a la dosis de refuerzo para otros esquemas de vacunación, hay países que lo han ido incorporando. Por ejemplo, países que han ocupado principalmente Pfizer, como el caso de Israel, fueron los primeros países en partir el refuerzo de la inmunidad. Entonces, no es solamente el caso de Sinovac, la decisión finalmente la toma la autoridad sanitaria y el Ministerio de Salud en términos de cuándo las personas que recibieron otro esquema de vacunación
distinto a Sinovac, podrían necesitar dosis de refuerzo. Lo importante es que nosotros pudimos entregar, esto fue entre junio y julio, antecedentes de nuestro estudio científico clínico respecto a cómo iban decayendo los anticuerpos. En otro y en el caso de Pfizer no se están haciendo estudios en Chile, probablemente hay estudios en otros países, pero es un fenómeno que afecta a todas las vacunas. Sí, claro que sí, y el mismo Ministerio de Salud, entonces, para dejar tranquila también a quienes en nuestra audiencia han sido vacunados con otros esquemas distintos a Sinovac, anunció que vendrían las dosis de reforzamiento. Como usted dice, hay que esperar entonces la información de cuándo se comienza a implementar, y que está vinculada también a los datos que hay respecto de cómo y cuánto disminuye la capacidad de inmunidad que se desarrolla con las vacunas. Muchas gracias, doctor Alexis Kalergis, inmunólogo y académico de la Universidad Católica. Un abrazo. Que esté muy bien, hasta luego. Chao. Ya, 12:38 minutos, nos vamos a una pequeña pausa.